Hola, muy buenas tardes para todas. Bienvenidos a nuestro jueves de Mujeres en Excelencia. Sean todas bienvenidas, a las que hay conectadas y a las próximas que se van a conectar en esta reunión, a las que van a ver el video en el canal de YouTube de Azu Escobar. Azu les manda un abrazo, un saludo. Se excusa porque la nena está en Bucaramanga, está en un evento de mujeres en Bucaramanga, en Colombia, entonces ya está un poquito muy solicitada. Entonces no nos puede acompañar en la tarde de hoy. Entonces me dejo a cargo de esta reunión. Espero que ser capaz de tener la misma capacidad y fluidez que ella tiene para compartir. Pero le pido solo al Espíritu Santo que me ayude a hacerlo en esta tarde. Pero bienvenidas todas, pónganse cómodas, ajusten los cinturones y pongamos este tiempo en manos de Dios, que es el único que nos puede ayudar como a entender muchas cosas y a trabajar en nuestro corazón en esta tarde. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por todo lo que has hecho, Señor, por este tiempo agradable que tú dispones, Señor, para compartir con nosotras, para compartir algo de lo que tú tienes guardado, Señor, a cada una de tus hijas. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú seas el que disponga la palabra precisa, lo que tienes que enseñar, lo que tienes que instruir. Y yo te pido que si hay cosas que yo no debo hablar, yo te pido que tú las pongas un cerrojo en mi boca y que me des la capacidad de hablar aquello que tú quieres instruir a los corazones en esta tarde. Y Espíritu Santo de Dios, tráiganos esa convicción de que usted hoy es el que dirige esta reunión. Y te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces, hoy la enseñanza es de un tema que he venido trabajando. Aparte de muchas cosas, este ha sido un año donde he trabajado en la tarea de ser una mujer virtuosa, pero dentro de una de esas tareas me puso a trabajar en cómo ser virtuosa en el hogar. Entonces, por una oración, de esas oraciones que Dios contesta, que uno no se espera que conteste, pero que son las inmediatas que Él contesta, en un sábado en la tarde, aquí en este mismo lugar donde estoy, que es la oficina donde trabajo en la Fundación en Medellín, le dije a Dios que realmente yo quería hacerlo bien para construir una vida en pareja, porque hay cosas que no sabía cómo hacerlas. Y en ese momento le dije, Señor, y haga lo que tenga que hacer, pero enséñeme, porque yo realmente quiero aprender. Yo quiero llegar a una relación sana, yo quiero llegar a una relación o por lo menos un poco más aprendida, a pesar de que yo ya tengo un divorcio encima de hace muchos años. Aprendí cosas que no debería hacer, pero ahora quiero saber es cómo las debo de hacer y qué cosas debo de poner en mi carácter. Entonces, ese día casualmente me encontré, salí a comer con una amiga y me encontré con un viejo amigo que no lo veía hace muchos años y él me ofrece una enseñanza de la familia, que si quería asistir, que si queríamos estar, me lo ofreció a mi amiga y a mí. Y a mí me impactó porque yo miré a mi amiga y yo le dije, ay, no puede ser. Estas son las oraciones que Dios contesta inmediatamente. ¿Y de qué es? Entonces me dijo, es algo sobre el matrimonio. Es para enseñar y mirar cómo realmente es un matrimonio en Dios. Yo dije, pues bueno, yo voy a la primer clase a ver cómo nos va. Muy reservada, yo como muy, a veces muy celosa, porque suelo a veces ser muy celosa en las cosas de Dios, o como muy tímida. Entonces, listo, fui a la primera clase y desde ese primer momento yo supe que yo debería seguir aprendiendo, porque me hizo dar como un entendimiento de lo que realmente es una familia y un hogar en Dios, que a veces no es todo lo ideal que nosotros podemos ver o a veces lo que idealizamos como mujeres, porque tenemos a idealizar muchas cosas de la manera que tal vez no es, pero un hogar realmente a veces conlleva decisiones, conlleva el callar, conlleva el menguar, conlleva el tal vez no dar una opinión en todo. Y así iba aprendiendo y eso ya llevo unas 10 clases, nice, con el propósito de que este año termine las 16 clases. Y uno de los temas que hoy quiero compartirles, que lo compartí esta semana con el equipo de Medellín, es del amor es justo. Entonces,
En ese compartir nosotros muchas veces pensamos que justicia o el que sea justo es que tenga que tener algo en, ¿cómo les dijera? En un término como de venganza, ¿cierto? O en un término de resarcir el daño, que eso realmente puede hacerse, pero de la manera que nosotros queremos, o en esa forma como implacable o de alguna manera sin misericordia. Y aprendí que eso no es un amor justo, que realmente nosotros debemos de buscar que en ese amor justo, como lo dice en Corintios, 1 Corintios 13, del 5 al 6, dice que no se comporta indebidamente y no es injusto. ¿Qué es eso? Cuando yo amo a alguien a la manera correcta, a la manera de Dios, ese amor no va a dañar al otro. Y nosotros por nuestra naturaleza, por lo que hemos ido creciendo, aprendiendo y viviendo, nosotros tenemos ¿qué pasa? Que nosotros amamos según nuestro amor limitado y ese no realmente no es el amor genuino de Dios. Entonces, yo pensaba que cuando el amor era justo era que fuera a mi manera, que realmente se hiciera justicia como yo pensaba y que el otro tuviera todo el peso implacable de Dios y que se lo consumiera y le hiciera como todo lo malo que yo pude haber vivido, cuando no es así. En ese amor que es justo, lo he aprendido, es el mismo amor que Dios nos tiene. Y si nos remitimos a cómo Dios nos vio, porque Él fue el primero que nos vio, nos aceptó, nos redimió, nos justificó y no nos juzgó, Él tuvo misericordia de nosotros y no nos dio la paga de nuestro pecado, que realmente era la muerte eterna. Al contrario, Él dice que nos amó primero para yo poder amarle y que Él borró todos nuestros pecados y nuestras faltas y las tiró al fondo del mar y eso nos agrada, ¿cierto? Que Dios haga como esa parte de restitución con nosotros. Pero cuando alguien nos daña o cuando nosotros también podemos dañar a alguien, porque lo podemos hacer, queremos que esa justicia sea en un término de venganza. Y eso no es amor. Eso es venganza, literalmente. Entonces, ¿cómo aprendí yo que el amor verdaderamente cuando es justo, el amor no va a dañar al otro? Y nuestra meta es hacerle bien al otro. Que el otro, ¿qué es lo que tenemos que hacer con el prójimo? Y a mí esto me impactó, que el otro tenga la menor cantidad de veces posibles que perdonarme a mí. Imagínate, casi que nadie tenga una deuda con nadie, en cualquier área y en cualquier momento de su vida. Al contrario, que tenga la menor veces de perdonar, porque dice que el amor no hace mal al otro, y eso está en Romanos 13:10. Él lo habla así literal, se los voy a leer. Romanos 13, del 8, habla de las responsabilidades hacia los demás. Dicen que no tengamos deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros, imagínense. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley, porque los mandamientos que dicen no cometas adulterio, no maten, no roben, no codicien y todos los demás mandamientos se resumen en este precepto. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no perjudica al prójimo. Así que el amor es el cumplimiento de la ley. Entonces me voy a centrar en el amor. El amor no perjudica al otro. No debemos de tener deudas con nadie, que es realmente perdonar. Pero en la otra parte de no tener pendientes y que no hace, no hace daño al otro es un tema de justicia. ¿Qué encontré yo en la justicia? Que el amor es justo y como no quiere dañarme, nosotros tenemos que llegar a una parte de pedir perdón y de restituir en el otro. Si realmente yo pido perdón y no restituyo con un verdadero arrepentimiento, tal vez con algo adicional al daño que yo pude haber causado en el otro, estoy haciendo una parte a medias. No estoy haciendo la parte completa. Porque muchas veces decimos, ay no, yo ya cumplí, yo ya voy por él, yo ya le pedí perdón, él verá si me perdona o no. Y el otro verá que se desenvuelva. Muchas veces sí puede ser así y a veces lo veo como desde una parte muy cómoda, parte mía.
pero entendí que tiene que haber una restitución y es que Dios me debe llevar a un verdadero arrepentimiento en mi vida para poder yo restituir el daño que yo hice en el otro. Les voy a contar un secreto, pero un secreto aquí entre ustedes poquito, ¿cierto? Y todo el canal de YouTube. Yo tuve una relación con alguien empecé una relación desde el 2019 con alguien que conocí de casualidad, de esas casualidades de Dios. Y en ese entendimiento empezamos un noviazgo. Tuvimos una ruptura como en el 2020, donde mejor dicho la pandemia se llevó hasta todo lo que había. Y en ese momento, en esa ruptura, fue muy duro. Duramos un año pues sin hablarnos. Y aunque él queriendo hacer caso, yo de alguna manera muy fuerte, muy dura, porque digo, no, yo no voy a volver a lo mismo, yo no quiero sufrir. Yo creo que más que dura, temerosa. Pero muchas veces la dureza de nuestro corazón se refleja, el temor de nuestro corazón se refleja en una dureza y en una inseguridad, que lo que hacemos es que ponemos un muro y nos defendemos a toda costa de las otras personas. Para algunos no es un secreto, como les he contado, al principio de este año Dios me llamó al orden, donde Él hizo un llamado de tener un verdadero arrepentimiento, que si yo no tenía un cambio de actitud y de poder perdonar a esta persona, yo iba a seguir toda la vida así y lo iba a seguir cometiendo con cualquier otra persona. Entonces en mi corazón, aunque había ese sentimiento y cariño o amor por esa persona, pero yo no me permitía sentirlo. Y en ese momento, cuando Dios me lo hace entender, sentí mucho temor de Dios y sentí un llamado al arrepentimiento de no seguir actuando de la misma manera. Y le dije, bueno, Señor, estoy dispuesta a hacer lo que usted quiera que yo haga. Dígame qué tengo que hacer. De esas oraciones que a uno le salen del corazón y del alma, pero no sabe uno en qué se está metiendo. Inmediatamente sentí un llamado de arrodillarme, se los digo expresamente cómo fue. Y Dios me dijo, pida perdón. Y yo dije, bueno, listo, ¿y a quién? Me dijo, a esa persona, a su ex. Y yo dije, ay, no, todo menos eso, Señor. ¿Cómo se le ocurre? Y dijo, pero no me estás diciendo que vas a hacer lo que quieras que haga. Ok. Entonces, listo, me atreví solamente a escribir un mensaje porque no fui capaz de más. Me sentía avergonzada, me sentía humillada, me sentía señalada. ¿Y cómo esto posiblemente va a servir? Y Señor, yo no entiendo, luchando entre la mente y el corazón, lo que muchas veces puede llevar el perdón. Pues, oh sorpresa, nosotros estuvimos y volvemos a tener un nuevo comienzo, del cual viene este año. Han habido situaciones difíciles y complicadas porque los seres humanos a veces nos complicamos más de la cuenta. Y en una de esas cosas, a mí Dios me permite conocer un hombre que tiene sus temores, sus inseguridades, sus dificultades, sus frustraciones, pero a la vez que muestra una fortaleza que también es de acuerdo a sus temores, de acuerdo a lo que hay. Y en ese tiempo, pues él tuvo una reacción como inapropiada conmigo, de la cual yo no tuve como, bueno, ¿y aquí qué estoy haciendo? ¿Y qué pasó? ¿Y él por qué se comportó así? Sin entender. Me llevó mucho tiempo entender y más que todo volver de como se comporta así si yo no me he comportado mal. Pero entonces cuando en ese tiempo yo pasaba la enseñanza de este amor es justo, yo estaba pasando por ese tema del daño y yo le pedía a Dios, Señor, pues yo antes de entender el tema le decía, yo quiero que se haga justicia, porque cómo él me va a dañar y se va a ir así sin dársele nada. Y cuando yo entiendo lo que es justicia, yo dije, ay Señor, yo creo que yo nunca he tenido la misericordia que tú has tenido conmigo, la he tenido con otra persona, o al menos con esa persona que me daña. Siempre en la vida o haciendo como un recuento han habido personas que me han dañado y siempre me había cerrado o había puesto como una barrera o había puesto los límites que creo que son sanos, pero esos límites nuestros de ser indiferente o ese límite de pagar ojo por ojo, ya no a la manera así tan literal, pero ciertas cosas como le voy a castigar. Cuando Dios me enseña eso, entiendo que no lo estoy haciendo de la manera correcta, porque realmente tiene que haber un perdón de corazón y realmente al otro, aunque Dios nos manda a orar por nuestros enemigos, muchas veces no lo hacemos.
Y aunque Dios nos manda a perdonar a quien nos daña, muchas veces seguimos con el dolor en el corazón. Y la única persona que nos daña somos nosotros. Entonces, cuando nosotros vamos a vivir un amor que es justo, yo dije, ay, Señor, por fin se me va a hacer justicia. Y cuando Él me dice, no, no hace mal al otro, yo digo, pero es que a mí fue la que me dañaron, ¿cómo hago? Y es para ver con ojos de misericordia al otro, así como Dios me ve a mí todos los días con ojos de amor y de misericordia. Entonces yo dije, wow, realmente yo tengo que imitar lo bueno que viene de ti, Dios. Yo creo que aquí todos, de alguna manera, por, por un entendimiento que tenemos de la palabra, no muy profundo o somero, sabemos qué fue lo que hizo Jesús en la cruz. Jesús en la cruz hizo una entrega única de su propia vida, aún de su propio pensar, aún de su propio parecer. Y Él fue a una muerte y muerte de cruz, donde Él sobrepuso más sus intereses, los intereses nuestros que sus intereses personales. Y Él no titubeó y realmente fue a vivir una vida, a entregar la vida por nosotros, porque Él vio que valía la pena. Él llevó y Dios tuvo ojos de amor y de misericordia con nosotros para que esa entrega se hiciera y se hiciera de alguna manera efectiva. Por eso hoy estamos en la condición todos aquí de hijos. Todos estamos en una condición favorable, todos estamos en una condición de amor y misericordia, porque esa es la condición que siempre reclamamos, ¿cierto? Cuando nosotros siempre o hacemos algo que es indebido, pecamos, o nos equivocamos, siempre vamos delante de Dios porque esa es la obra del Espíritu, traer esos frutos dignos de arrepentimiento. Vamos delante de Dios y le decimos, Señor, perdóname porque me comporté de la forma indebida. Y en ese momento, nosotros clamamos que Dios tenga compasión y misericordia con nosotros. Y ahí sí, sale a relucir todo lo que tenemos en nuestro corazón, lo que no hemos hecho bien, y bueno, Señor, y dame una oportunidad, y todo eso. Pero cuando se llega a otra persona, nosotros no lo miramos con esos ojos. Yo empecé a ver que yo no miraba tal vez al otro con los mismos ojos con los que Dios me veía. Y realmente nosotros debemos de amar con el amor con que Dios nos ama. Y a mí, yo dije, ay Señor, qué reto. ¿Y en qué me metí? Dios mío. Yo para qué de alguna manera pedí o dije que yo quería aprenderlo. Pero bueno, Señor, ya estoy aquí porque lo quiero hacer bien. Entonces, tiene que haber, tiene que ser que nosotros debemos de entender que perdonar es justo delante de Dios. Una vida sin perdón no es una vida en Dios. Dios no se puede negar a sí mismo. Dios perdona al hombre y Jesús pagó el precio. Y al dar a Jesús por lo que dio, puede dar justicia por nosotros. Y realmente si Dios hubiera sido realmente justo con nosotros, no estuviéramos en la condición que hoy tenemos de ser hijos redimidos a través del sacrificio de Jesús. Cuando el amor es justo, hace el bien por el otro y no se abusa del perdón del otro, porque yo también empecé a cuestionarme, y dije, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuántas veces esta persona me va a dañar? Porque a veces decimos, ¿y cuántas veces tengo que perdonar? Y cuando le hacemos esa pregunta a Dios según la palabra, Él dice 70 veces 7, ¿cierto? Casi siempre. Pero yo tengo que empezar a empezar todas las situaciones con equilibrio y empezar a mirar, no a través de la ira y el enojo por el dolor que me han hecho, por lo que me duele, sino por lo que realmente es justo delante de los ojos de Dios. Y es que es mirar al otro como un necesitado, es mirar al otro como una persona que está en sus momentos de dificultad o lo que yo les decía, en su momento de estrés, de frustración, de temores, porque eso es lo que pasa en el otro. El otro casi que siempre cuando nos ofende, no es que le esté dispuesto todos los días a ofendernos y como que hoy me levanté, qué rico, ¿y a quién le voy a amargar la vida en este día? No, creo que hay algo que produce o pasa en el día, puede ser un tema que esta persona esté sin Dios, o por lo menos esa mañana, ese día no fue capaz ni siquiera de entrar en comunión con Dios y salió, lo cogió la tarde, se levantó y así siguió caminando en el día y se llevó un mundo de personas por encima y entre esas personas caímos algunos de nosotros. Entonces, cuando hay ese daño, nosotros mismos empezamos y reaccionamos de acuerdo a lo que el otro nos responde. No, tenemos que tener mucho cuidado de cómo tomamos una reacción.
de saber qué es lo que está pasando en el otro, de saber qué lo está inclinando, de tal vez de sentarnos a pensar qué día tan difícil le está tocando a esta persona que me está diciendo este tipo de cosas. Él sí se estará dando cuenta de lo que me está diciendo, como llegar a sobrepensar aún más de lo que vemos, porque nosotros inmediatamente respondemos con la ira y con el enojo. Y esto no es justo. Sabes que en la ira, yo aprendí, en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Porque nosotros muchas veces clamamos la justicia de Dios en ciertas situaciones, pero lo hacemos con un tema de enojo y de ira por el agravio que estamos sufriendo. Y ahí no vamos a ver justicia, tal vez de la verdadera justicia que Dios nos quiere dar. Y es que realmente sí se resuelva algo. Me impactó mucho porque este tema lo compartía al equipo y una señora que vino por primera vez me dijo, me impacta porque Dios me quería aquí y hablé sobre ese tema de la justicia. Me decía, ¿sabes qué le estaba pidiendo a Dios? Tengo una situación donde vivo y yo le estoy pidiendo a Dios justicia, pero venganza era lo que yo le estaba pidiendo. Y hoy entendí que eso no era lo que yo buscaba. Hoy entendí que tengo que ir a pedirle perdón a un chico, a mi hijo. Hoy tengo que ir a sanar. Hoy tengo que hacer muchas cosas porque si no, Dios no va a hacer nada a favor mío. Entonces, imagínate, nosotros cuando reaccionamos en la ira y pensamos que Dios tiene que hacer conforme a ese enojo, Dios no va a hacer nada. Entonces Él dice que nos tenemos que despojar de todo aquello que no nos sirve. Porque ¿qué pasa? Ahí en ese momento de ira, todo está siendo alterado. Todo nuestro entorno, lo que somos, nuestra mente, nuestra disposición, nuestra alma, nuestras emociones están agitadas y ahí no vamos a saber pensar y vamos a dar juicios emitidos sobre ciertas situaciones, inclusive lo que le pasa a otra persona. Y vamos a empezar a emitir juicios sobre quién, sobre la persona que nos daña. Entonces, somos muchas veces muy buenos para llegar y para juzgar en ese sentido y juzgar esa parte de decir, ok, este me dañó porque es que, claro, es que él no se da cuenta que fulanito y peranito, o no se da cuenta lo que yo soy, o no se da cuenta lo que me está pasando. Y empezamos a a percibir una verdad de una manera adulterada, como no es. No nos tomamos el tiempo siquiera para preguntarle a Dios, Señor, ¿qué está pasando a través de esta situación y qué me estás queriendo enseñar? Y empezamos a emitir un juicio equivocado sobre la otra persona. ¿Qué he aprendido yo? El juicio no nos sirve porque el juicio lo que hace es seguir atando a la persona a la cual estamos juzgando en la misma situación que juzgamos. Si yo, por ejemplo, a alguien que es mi cercano, lo hablo, por ejemplo, de los hijos, que se suele mucho hacer, o de la pareja, si yo siempre digo, claro, vos siempre siendo tan mentiroso, o claro, es que un vos ya no puedo confiar, es que tú siempre me abusas o lo que fuera. Ese juicio lo que está haciendo es seguir atando a esa persona en una y en la misma y en otra, en la misma situación o en la misma condición que nosotros quisiéramos que él entendiera o que él viera que es el error que le está cayendo. Pero nuestros juicios hacia el otro lo que hacen realmente es seguir atando a la persona, es darle más fuerza en vez de ayudarlo a salir del hoyo. Y en ese juicio se toman decisiones basadas no se toman basadas en la realidad, sino se toman decisiones basadas en mi propio juicio. Entonces, ahí que puedo tener un concepto erróneo de la otra persona. Porque como tengo ira, tengo enojo porque él me dañó, porque me hizo daño, empiezo a juzgar a la otra persona por lo que me hizo, o ya venía un juzgamiento ahí. Esa percepción de la otra persona empieza a cambiar y ya lo empiezo a ver como un monstruo, como el malo de la película. Y ahí es cuando empieza a funcionar muy mal las relaciones. Entonces, ¿qué pasa? Esos juzgamientos anclan a la persona en esa realidad de mentira que viven. Nosotros en vez de pensar que cuando juzgamos a alguien, que lo estamos ayudando, al contrario, lo estamos hundiendo más en la misma condición que él quiere salir. Y yo creo que si Dios lo hubiera hecho conmigo, yo creo que yo nunca hubiera sido capaz de entender que hubiera sido hija.
Porque si Dios de entrada me hubiera dicho, sos una rebelde sin causa desde que eres chiquita, y mejor dicho, te estoy teniendo misericordia porque no tuve qué más que hacer con vos, porque qué más, yo creo que yo hubiera dicho, ay no, toda la vida voy a estar marcada por eso. Pero si vemos a la manera como Dios nos llamó, o por lo menos como lo viví yo, a mí Dios nunca me expuso mi pecado ni mi falta y no me dijo lo mal portada que era. Al contrario, siempre tuvo ese amor y esa misericordia. Entonces, una cosa, el juicio se desata y agrava la situación sobre la otra persona. Les voy a contar otro secreto. Hace muchos años, cuando el exmarido que tuve, él se metió con otra mujer. De hecho, él tiene una niña en esa relación. Entonces me impresionó mucho porque yo empecé a ser muy crítica con las mujeres, especialmente con las mujeres que se metían con un hombre casado. Imagínense. Entonces yo decía, ay no, es que si supieran lo que hacen, es que no se dan cuenta, es que son tan sinvergüenzas. Un mundo de expresiones muy descalificantes de las mujeres. Entonces, ¿saben qué pasó? Eso mismo que juzgaba, porque dice que con la misma vara que mides serás medido, empecé a ser medida. Y sin conocer y sin percibir, me fui metiendo en una relación con un hombre casado. Y a mí eso me choqueó, porque realmente yo dije, no puede ser. ¿Cómo puede ser que una situación en la cual yo tanto juzgué, caí en esa misma situación? Claro, adivinen qué pasó. Le pedí perdón a Dios y le pedí misericordia que tuviera de mí la que más pudiera. Y le clamaba al Señor que no se apartara de mí, que no se fuera de mí, porque ya era conociendo a Dios. Entonces, inmediatamente yo sé que Dios lo hizo y yo tuve que tomar decisiones y Dios me sacó de ahí porque sentí que realmente se iba de mi vida. Pero ¿para qué les digo esto? Es para que no sigamos juzgando el pecado del otro, porque el otro peca de manera diferente a la que yo peco, pero todos somos igual de pecadores y ninguno, ni yo soy mejor persona que el otro, al contrario, también soy una necesitada de Dios así como él es el otro, o tal vez más, porque si estoy teniendo el tiempo, la capacidad para juzgar el error del otro, es que me está quedando mucho tiempo libre y todavía no estoy revisando todavía mi corazón delante de Dios y todavía me creo muy bueno. Y eso me pasa. No sé si aquí pasa, pero a mí me pasa. Entonces, en ese tema de juicio, Dios me ha ido como entrenando y me ha ido como instruyendo y más que todo enseñando en la vida diaria a no hacerlo. ¿Qué pasó? Eh, ¿Por qué les digo esto? Porque si yo realmente quiero amar con un amor de Dios, que yo creo que muchas aquí lo hemos pedido, el amor de Dios no se porta indecorosamente, no es ofensivo, no es indebido, actúa sin ofender y no hace que el otro tropiece. Y yo me puse a pensar en cuántas veces nosotros nos podemos convertir en una piedra de tropiezo para el caminar espiritual de la otra persona. Puede que digamos, ay no, Claudia está exagerando. Bueno, sí, puede que yo sea una exagerada, pero a veces decimos con expresiones, con palabras, con cosas muy sencillas y muy sutiles, vamos volviéndonos esa piedra de tropiezo en el otro. ¿Por qué? Tal vez hacemos algo que al otro lo enoja, porque tal vez decimos al otro lo que al otro le irrita, que ya sabemos que le molesta, pero ¿qué importa si le molesta? Yo le voy a decir, porque es que aquí soy yo y yo no me voy a callar. Así yo era en muchas actitudes. Ay, si no quiere escuchar, pues que se tape los oídos, pero es que lo que yo pienso, pues cómo no voy a poder decir nada. Entonces, si yo sé que al otro lo daña algo que yo tal vez le hago sentir o que le hago señalar en su error, más bien no lo diga, no lo digamos, porque vamos a hacer y estamos siendo una piedra de tropiezo en la vida espiritual del otro, no nos convirtamos en eso como mujeres, niñas. Al contrario, tenemos que imitar al Padre como es. Tenemos que imitarlo porque no podemos seguir edificando una vida o una pareja, una sociedad, una familia basado en esos cimientos del amor donde dañamos al otro. No puede seguir siendo así. Eh, ¿Cómo se nos facilita esto? Porque ustedes dirán, ay, no, pues Claudita, pero es que ser como Dios, eso es un imposible, eso no es verdad.
saben que tenemos toda la capacidad, inclusive la mayor capacidad. Jesús tuvo unas capacidades. Y usted dirá, no, pues que Jesús es el súper y el top. Obvio que sí. Él iba donde el Padre, él oraba, él temía al Señor, él buscaba de madrugada, él leía su palabra. Y si hemos escuchado en alguna parte, dice que Jesús hacía lo que el Padre le decía. Nosotros antes de actuar o antes de hacer algo en contra de alguien, nos tomábamos el tiempo de ir delante de Dios, o por lo menos a mí no en todo tiempo se me ha facilitado, porque a veces no he querido decirle, Señor, ¿yo qué actúo con esta persona? ¿Yo qué hago con esta persona? ¿Será que sí? ¿Será que está pasando por un mal momento? ¿O qué digo? ¿Qué hago? No, inmediatamente se viene lo primero que llega a esta mente. Y ustedes saben que la mente es un punto donde llegan todos los dardos del enemigo y cualquier cosa puede ser de Dios o del enemigo. Así de sencillo. Pero no nos tomamos el tiempo de ir. ¿Por qué les digo esto? Porque nosotros tenemos una ventaja. Tenemos la naturaleza de Cristo en nosotros si realmente nosotros hemos nacido de nuevo. Y tenemos al ayudador, que es el Espíritu Santo, que nos ayuda a hacer todas las cosas sean más fáciles. En los momentos que yo realmente lo he sido consciente, porque lo trato de hacer como no la carrera, pero decir, bueno, Señor, ¿tú qué harías? O Espíritu Santo, ayúdame a tomar una decisión, no en mis emociones, no en mi carne, no en mi ira, no en esto que tengo que hacer. Salen las mejores salidas, aún contrarias a lo que yo pudiera pensar. Hace muchos años, cuando tenía como todavía una relación con él tenía una dificultad con su hijita. La niña no me acuerdo si tenía menos de 2 añitos, algo así. Entonces, él me llamó y me dijo que necesitaba ayuda, que necesitaba leche y pañales para su hija. Entonces a mí eso me pareció como tan descarado y yo dije, ay, no, esto no tiene vergüenza. Adivinen qué hice yo. Yo llamé a mis amigas, porque eso es lo que muchas veces nosotros como mujeres hacemos, pedir la opinión de un hombre. Entonces yo llamé a mis amigas muy queridas, una me dijo, ni se le ocurra, que sinvergüenza, el otro, ese no le da pena, la María Claudita, no vas a hacer nada. Y así, a mí la mente se me volvió noche, yo ya no supe qué hacer. Y hubo como un susurro, como si me hubieran tocado el brazo y me dice Dios al corazón, ¿por qué no le preguntas a Jesús qué haría? Y yo dije, ay, a mí no se me había ocurrido. Y le dije, bueno, Jesús, ¿tú qué harías? Empezó a haber una respuesta en mi corazón, como si tuviera un diálogo interno. Y me dijo, si tú tuvieras hijos y estuvieran en necesidad, ¿tú qué harías? ¿Tú quisieras que aguantaran hambre? Y dije, ay, no, yo no quisiera, yo quisiera que alguien me ayudara. Ah, ok. Yo tengo 3 sobrinos hermosos y estaban también muy chiquitos en ese entonces. Entonces me decía, me cuestionaba y me decía, si tus sobrinos estuvieran en necesidad y estuvieran aguantando hambre, o también en las mismas necesidades que está esa nena, ¿tú qué harías? ¿Tú quisieras que tus hijos, tus sobrinos sufrieran eso? Le dije, no, yo no quisiera. Me dijo, entonces, ¿por qué no quieres hacer lo correcto? Yo ese día me sentí tan confrontada, yo solo me encontré con él, hablamos, le compré sus cosas, eh, creo que se sintió de alguna manera avergonzada, pero yo no le presté atención a eso, yo iba como caballito cochero a hacer lo que Dios a mí me había mandado a hacer, no le dije más nada a él, no le dije como, bueno, y a usted se le ocurre, porque dije, no me voy a poner a meterme en cosas que Dios no me está mandando a meterme, ni porque no tiene, ni si usted es irresponsable o no, no, voy a obedecer solamente. Y obedecí, pero eso trajo sanidad a mi corazón. Porque si les cuento, cuando esa nena nació, en ese entonces, a mí me produjo un dolor tan grande que yo empecé a tener resentimiento contra esa niña que yo no conocí. Que Dios es una de las maneras que utilizo para poder sanar mi corazón con esa nena. Y poder hoy hablar y poder en su momento bendecir a esa niña. Y poder tener compasión y misericordia de ella, así como Dios la ha tenido de mí. Entonces, ¿qué tenemos? La capacidad, tenemos la ayuda,
de Jesús, tenemos la ayuda del Espíritu Santo, del Padre, porque la naturaleza de Cristo, si nosotros permitimos, recuerden que el carácter de Cristo está siendo formado en nosotros a medida que vamos a alcanzar la estatura del varón perfecto, ¿cierto? Eso va a ocurrir hasta que estemos con Jesús cara a cara, o sea que eso no va a terminar de hacerse. Si yo permito que Jesús sea formado en mi carácter, cada día me voy a parecer un poquito más a Él, pero si yo lo permito, ¿cierto? Si yo me dejo. Entonces, conforme a esa naturaleza, yo puedo responder en un amor justo hacia el otro. Ya no voy a responder en el enojo, en la ira, en la venganza que tal vez yo quiero, sino que realmente voy a corresponderlo en un amor, aunque tal vez no se lo merezca, que Jesús habla. Es amar al otro como Dios nos ama a nosotros. Y yo me siento retada, la verdad. Y en ese momento, cuando recibí la enseñanza, yo dije, uy, Señor, ¿cómo hago para hacer esto? ¿Qué pasa? Tenemos que, el perdón el perdón es como una condición básica del amor, pero la restitución a la justicia es la posición aún más elevada de ese perdón y de ese amor. Tenemos que emitir muy bien cada vez antes de decidir y les voy a decir cómo medir bien la justicia y cómo ser justos. Es no tomar decisiones en torno a rumores o a realidades o a supuestos o a lo que me dijo fulanita o lo que me dijo peranita, es que yo estoy sintiendo, es que yo percibí. No, hay que comprobar la realidad de los hechos para tomar decisiones. No nos basemos en supuestos, ni en chismes, ni en rumores. Al contrario, tenemos que conocer todo para no emitir un juicio. ¿Para qué? Para poder tener esa parte justa. La justicia que hace nos ajusta a la verdad y ciñe nuestros lomos. Ustedes, por ahí hay una parte que a mí se me olvida en estos momentos y no tengo aquí a mis ayudadores de la palabra, que a veces me repiten donde dicen que de parte de la armadura de Dios, que nos pongamos la coraza de la justicia, ¿cierto? Y a veces lo repetimos como si fuera un rezo, así, porque la repetimos que nos cansamos los pies, que pongamos la espada del Espíritu Santo y todas las cosas. Bueno, ¿y saben para qué se utiliza la coraza de la justicia? Más que para protegernos, es para proteger el otro, para que no salga algo injusto de mi corazón hacia el otro. Y también para que eso injusto de alguien no llegue a mi corazón. No es solamente un término de defender, es un término para permitir que algo de aquí de mi corazón, por eso se llama coraza, nos salga y dañe a otra persona. Entonces imaginen que tenemos esa herramienta. La justicia ajusta nuestro comportamiento, nos aprieta, nos limita, nos forma. ¿Saben por qué? Porque Jesús no juzgaba por las apariencias. Jesús juzgaba por la condición del corazón. Y acuérdese que Jesús pesa los corazones y mira. Entonces, si Él es quien nos ayuda y el Espíritu Santo es el que sabe, ¿quién más tenemos que ir para poder sopesar esas situaciones y para poder aprender a ser justo? Él, quien realmente es la justicia, que es el mismo Jesús. Tenemos que hacer acciones concretas para restaurar el daño del otro si lo hemos hecho en el otro. A ver, nosotros muchas veces, perdónenme lo que les voy a decir, a veces como mujeres o como personas tomamos siempre una posición de víctima, ¿cierto? De que, bueno, se ensañaron, de que si es conmigo, de que todo, y eso es muy válido, ¿cierto? Pero muchas veces no nos podemos quedar en esa condición. También nos tenemos que evaluar y yo creo que tenemos que ser más justos con nosotros y misericordiosos con el otro, porque nosotros también hemos dañado. Y si nosotros aún seguimos juzgando, dañando a otra persona, es el momento de que nos pongamos a cuenta y pidamos perdón y restituyamos el daño. ¿Para qué? Hacer con acciones concretas para restaurar el daño en el otro. Yo por ahí leí un proverbio, pero no me lo sé de memoria, pero dice que un obsequio reduce o minimiza como el enojo, el agravio del otro.
A veces es una buena salida, a veces es venir, vámonos a tomar algo, a veces es reconocer la falta. Lo que pasa es que como eso trabaja en nuestro orgullo, nuestra altivez y nuestro ego, eso pesa y eso choca mucho en nuestro espíritu y en nuestro corazón, pero el espíritu nos redarguye y nos dice, pero digo, no, no, yo no voy a hacer. No, realmente hay que permitirle que deje de gobernar. ¿Por qué les estoy contando todo esto? Porque a medida que yo deje de juzgar la pobreza del otro, y volvemos a la historia de la persona con la que estoy ahora atravesando una relación, yo dejé de juzgar la pobreza del otro, me tuve que encerrar con Dios, me tuve que dejar mi dolor a Dios en ese momento. Tuve que sobreponer muchas cosas, pero ponerlas delante de Dios, aún sabiendo que yo podía estar en lo correcto, pero le dije, bueno, Señor, ayúdame a verlo con ojos de amor y de misericordia porque no soy capaz de verlo. A estas alturas del paseo todavía veo más lo malo que lo bueno. Lo bueno como que no lo veo, no sé dónde está. Y dejé de sacar la pobreza de él delante de Dios. Y empecé a decir y a nutrir delante de Dios esa pobreza que él tenía. Y a fijarme más bien en mí. Y a decirme, Señor, ayúdame a mirarlo con ojos de compasión, de misericordia. Y ayúdame a bendecirlo aunque no se lo merezca. Ayuda a perdonarlo aunque no se lo merezca. Estoy muy herida, muy dolida, sí, pero no me quiero quedar ahí. Entonces, ¿qué pasa? Eso nos lleva a tener un arrepentimiento y eso trae un cambio en nuestra vida. Porque en el momento que yo pude hacer, pudimos tener un entendimiento y esta persona, pero solo por la gracia de Dios, ni siquiera porque yo me lo hubiera propuesto, fue capaz de pedir perdón. Entonces, ¿por qué les quiero decir? Vale la pena. Vale la pena porque cuando uno se compromete y se asocia con el Espíritu Santo para hacer las cosas de la manera correcta, Dios te ayuda, Dios restituye, Dios te hace justo, Dios no deja tu corazón herido, porque tal vez aquí hay muchas personas que han estado heridas toda la vida porque nadie se le ha ocurrido que te ha dañado, te ha pedido perdón, pero creo que es hora de soltarlas. Y creo que es hora de vivir sueltos, libres, y dejar que Dios te enseñe ese amor en justicia, en no dañar a nadie, ni siquiera a uno al quien te dañó. Eso es una posición aún más elevada del amor. Entonces, el amor es el cumplimiento de la ley y la finalidad es la restitución. Tiene que haber un arrepentimiento genuino y ese arrepentimiento tiene una reacción llamada restitución. Como es Dios conmigo, así debo de ser yo con el otro. Y si no soy, y si no sé, pues vamos y miremos y recapitulemos Dios de dónde nos ha sacado todo lo que nos ha perdonado. Y ahí vamos a tener motivos para agradecer. Y esos motivos de gratitud nos van a llevar a qué? A ser compasivos y misericordiosos con el otro. Para no pagar con la misma moneda, para no hacer ojo por ojo y diente por diente, para que no haya como esa espinita en el corazón y para poder manifestar el amor justo, porque el amor justo, como lo aprendimos, no va a dañar al otro. No es un esfuerzo por ser justo, eh, tampoco es impedir algo, realmente la justicia es un fruto. ¿De quién? Del mismo Jesús en mí. Entonces, ¿a quién tengo que dejar que crezca? A Jesús. ¿A través de qué? De lo que el Espíritu Santo me está llamando la atención, es escuchar más al Espíritu Santo, ¿cierto? Más leer su palabra, más estar metida y escuchar aquello que sí realmente nos va a edificar, más que lo que todo el mundo dice, porque hoy la posición del mundo puede ser muy diferente a lo que Dios quiere que hagas. Y ahí vas a empezar a dar unos frutos de justicia. Eso no es automático, eso no se logra porque me estén escuchando a mí, eso solo lo produce Dios, solo. Entonces, porque es pedir esa nueva naturaleza de Jesús en nosotros. ¿Qué pasa con la justicia? Sostiene nuestras vestiduras para no ser hallado en desnudez. ¿Qué quiere decir eso? Que nos cubre del pecado. Porque a veces cuando nosotros no actuamos en esa justicia, nuestros pecados se exponen. Y va muy guiado a lo que yo les decía ahora cuando caí en pecado. Yo quería no ser expuesta.
Pero claro, yo exponía a todo el mundo y yo exponía a las mujeres que se metían con un hombre casado y era rígidas con ellas y era implacable. Ya ahora que puedo ver con compasión tanto a una mujer casada que el esposo la está dejando, tanto a la mujer que se metió con un hombre casado que no sabe qué hacer, porque todas dos para Dios son iguales de necesitadas. Pero ¿por qué se los digo? Para que lo aprendamos a la manera fácil, no a la manera difícil, tal vez que yo lo tuve que aprender. Entonces, es evitarnos nuestra desnudez y que nuestros pecados sean expuestos, porque cuando somos injustos con alguien, obvio que van a ser injustos con nosotros. Entonces, hay que ser más justo con nosotros mismos y hay que tener un pacto de amor con el otro. Ay, eso sí que cuesta porque hay prójimos que no colaboran, ¿cierto? Hay prójimos que, qué cosa tan difícil. Y usted dirá, ay, no, es que usted no conoce a fulanito, no, de más que no. Pero ¿cuántas veces nosotros hemos sido así? Con nuestros padres, con nuestros esposos, con nuestros hijos, con nuestro jefe, con nuestros compañeros de trabajo, o vamos a una realidad muy única con Dios. Los otros tal vez pueden actuar en un amor injusto porque no conocen a Dios, pero Dios no. Imagínense, Dios no nos da la paga que nosotros nos merecemos. Pero realmente en todo proceso debemos de mirar cómo Jesús ve al otro. Y para mí eso ha sido clave en el último tiempo. Porque en esos momentos que yo tenía esa conversación, yo iba a tener una conversación con esta persona que en realidad un maltrato y una mala conducta, pero yo ya no quería enfrascarme ahí, yo quería solucionar y avanzar, pero yo le pedía tanto a Dios que yo pudiera responder a como Jesús respondía, que yo lo pudiera ver como Él lo viera, perdón, que no fuera a salir el tigre que es mí, ¿cierto? Lo que a veces nosotros queremos manifestar en nuestras emociones, que yo ni siquiera le pudiera defender, porque aún así Dios nos dice no se defienda que yo la defienda y nosotros siempre queremos hacer defensa de nuestra causa. Pero yo creo que esas cosas ya tienen que ir madurando y se tienen que ir dejando. En el momento que le dije, bueno, Señor, ayúdeme, empecé a ver la respuesta de una manera diferente y de una manera positiva en la mano de Dios. Porque, ¿qué pasa? El enemigo siempre va a querer que yo juzgue al otro, que yo lo hunda más, que yo en vez de edificarle pienso que con el juzgamiento yo muestre sus errores, yo le voy a sacar del error. Al contrario, lo voy a hundir más en su error. Si yo en vez de eso voy y oro para que Dios tenga misericordia de él y también lo rescate de ella, así como la tuvo, creo que voy a ver mejores resultados. Entonces, amigas mías, el amor de Dios tiene la capacidad para que cualquier persona funcione y para que esta justicia se pueda desarrollar. No les estoy hablando de un imposible, les estoy hablando de algo que sí se puede llevar a cabo, más que tenemos la capacidad, tenemos las herramientas, tenemos al Espíritu Santo, tenemos a Jesús, tenemos la palabra. Yo creo que uno de los impedimentos que nos lleva a ese freno es la necedad de nuestro corazón, la falta de obediencia, la dureza que aún en Dios podemos llegar a tener. Entonces, y además que no estamos yendo a buscar la fuente, que es Dios. Buscamos otras fuentes. Buscamos las amigas, buscamos a Google, buscamos las diferentes personas, el consejo del psicólogo y todo eso, que también son válidos. Pero realmente si nosotros estamos queriendo vivir una vida cristiana en Dios, a Él es el que le debemos de preguntar. Entonces, si el amor no le hace mal al otro, no le hagamos mal al otro. Y si a mí alguien me hizo daño, perdonémosle. Y no le hagamos al otro pagar como ese daño que nos hizo. Perdonémoslo tan sencillo como está bien, no tienes nada de deuda. Así como lo dice Romanos 3:10, que no tengan nada que deberse el uno al otro, a menos el amor que se tienen el uno por el otro. Imagínate que eso sí puede ser posible. Tal vez es algo, lo vemos muy lejano, pero yo sé que el día de hoy Dios lo puede hacer en la vida de ustedes. Mi invitación es ¿para qué? Para guardar el corazón. Eso es realmente guardar el corazón. Que la ofensa no llegue. Tenemos la coraza de la justicia. Tenemos a Jesús, el Espíritu Santo,
que la meta sea que no me porte indebidamente, porque el amor no hace nada injusto. Y no solamente se trata de lo que el otro hizo conmigo, sino lo que yo muchas veces puedo hacer con el otro. Que nos miremos con mayor justicia delante de Dios, conmigo. Decir, Señor, no soy tan buena como me consideré, pero ayúdame. Y a tener mucho amor y compasión con el otro. De esa manera, como yo miro al otro, Dios me va a empezar a ver. Y eso que es tanta gracia en mi vida, para poder lograr mirar al otro con ese amor que Dios me ve. Así que aló, perdónenme que no sé por qué se cayó. La invitación es a, ay, ya me perdí porque como que me puse nerviosa porque me desconecté. Pero bueno, la invitación es a pedir ayuda a Dios. Todo esto que les hola, otra vez se me cortó y no sé por qué. Es como si, no, pero el equipo está cargado, el internet está, no sé, pero ya vamos a terminar. El propósito es pedirle ayuda a Dios para que lo haga y nos ayude. Y si es que algo está queriendo intervenir para que eso no sea posible, pues ya termina en el nombre de Jesús. Pero hoy la mayor invitación es pedirle al Padre, al Hijo y Espíritu Santo que nos ayude a amar en justicia. Esa es la invitación. ¿Y a quién se lo podemos decir? Claudia no te puede ayudar, Azucena no te puede ayudar, Quique no te puede ayudar, a mi amiga de Panamá, a mi amiga de Medellín, no, ninguna. En cambio, él sí. Entonces, unámonos en este momento en oración y pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a lograr, a amar y no dañar al otro, a actuar con esa justicia, a ver misericordia en el otro y a ver al otro como Jesús lo ve. Vale. Bueno, gracias Padre y Espíritu Santo por este momento, Señor, que tú nos pones a compartir, este momento que tú propiciaste. Gracias, Señor, porque tú sabes quiénes tenían que escuchar y las que van a seguir escuchando, que yo sé que van a ser muchas, Señor, porque es tiempo donde tú estás llamando. Y Espíritu Santo de Dios, en el nombre poderoso de Jesús, hoy te pedimos, Señor, ayuda para que nos ayudes a amar en justicia, para que ese amor que es justo, que no daña al otro, que restituye la ofensa, que nos ayuda a ver al otro con misericordia, que nos ayuda a preguntarte a ti cómo deberíamos de actuar, para que nos ayudes a no suponer las cosas, a resolver los conflictos de la manera en que tú lo harías, a poder traer unidad en nuestra familia, en nuestra casa, con nuestras parejas, en nuestro entorno, Señor, tú nos ayudes. Para nosotros la solución y las salidas a las dificultades que estamos viviendo en casa y con nuestros cercanos, Señor. Y aquel que deja, Señor, sanen nuestras inseguridades, sanen nuestros temores, sanen nuestras dificultades. Y Señor, denos su punto de
Y Espíritu Santo de Dios, ayúdenos, ayúdanos a hacerlo. Traiga una convicción y un arrepentimiento dentro de nuestro corazón en el nombre poderoso de Jesús para poder actuar como conviene, para poder vivir una vida diferente ahora en adelante, para poder tener la naturaleza de Cristo en nosotros y para, Señor, realmente ser nacidos de nuevo en ti. Y gracias por restaurar las relaciones aquí y las familias aquí representadas y de los que van a ver que no hemos podido, Señor, solucionar. Que en nuestras fuerzas no podemos proveer justicia, pero tú que eres la fuente de justicia, Jesús, lo puedes hacer para ayudarnos a nosotros. Y te agradezco. Bendigo las familias aquí representadas en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y Señor, sorpréndanos. Y Señor, que esta palabra de Romanos 13:10, del amor no hace mal al otro, se vuelva carne en nuestro corazón y vida, y que sea un recordatorio diario para nuestra vida diaria y para vivir con nuestro prójimo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, con el poder de tu Santo Espíritu Dios. Amén y amén. Feliz noche, muchas gracias. Ay, perdona la interrupción, pero sé que algo está pasando, pero entonces Dios también tiene como el control. Se me cuidan y nos vemos hasta nuestra próxima reunión. Bendiciones y un abrazo. Bye.